La fiesta era en casa de un compañero de trabajo que ni siquiera me caía bien. Pero llevaba 3 meses encerrado en mi apartamento después de que mi novia me dejara por un tipo con mejor auto y peor sentido del humor, así que cuando mi amigo Ryan me dijo, sal de esa madriguera, carajo. Me puse la única camisa limpia que encontré y fui sin esperar nada más que un par de cervezas gratis y la posibilidad de olvidar por unas horas que mi vida era un desastre. El apartamento estaba lleno de gente que no conocía, música tan alta que vibraba en los dientes y un olor a perfume barato mezclado con marihuana que me recordó que prefería las noches de Netflix antes que las multitudes, pero ya estaba ahí así que tomé una cerveza de la nevera. Me instalé en un rincón junto a la ventana y me dediqué a observar como si fuera un documental sobre especies en extinción. Fue entonces cuando la vi. Una chica de cabello oscuro recogido en un moño desordenado y una sonrisa que iluminaba toda la sala, riéndose de algo que decía un tipo con camisa hawaiana. Y aunque no tenía nada de especial en el sentido tradicional, había algo en la forma en que movía las manos al hablar que me resultaba extrañamente familiar, como una canción que no recordaba haber escuchado pero que podía tararear desde la primera nota. No planeaba acercarme, porque mi autoestima todavía estaba en el suelo después de lo de mi ex. Pero ella me vio mirándola, levantó su vaso en un saludo y caminó hacia mí como si ya me conociera de toda la vida, sin titubeos ni poses. ¿Eres amigo de Marcus o viniste por la cerveza gratis como yo?, o preguntó señalando mi botella. Y le respondí que había venido por ambas cosas aunque ninguna de las dos valía realmente la pena. Y ella se rió con una risa franca que me hizo olvidar por un momento que había llegado a esa fiesta con cara de funeral. Nos presentamos como si fuéramos dos desconocidos cualquiera. Ella se llamaba Chloe. Estudiaba diseño gráfico y vivía a unas cuantas calles de mi apartamento, y yo le dije que me llamaba Ethan, que trabajaba en una oficina aburrida y que mi mayor logro del mes había sido aprender a hacer panqueques sin quemarlos. Hablamos durante horas, sentados en el balcón mientras la fiesta seguía su curso a nuestras espaldas, y la conexión fue tan inmediata y tan natural que llegué a pensar que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad después de meses de darme patadas en el trasero. Descubrimos que nos gustaban las mismas películas de terror malas, que ambos odiábamos la gente que mastica con la boca abierta y que habíamos tenido la misma pesadilla recurrente. De niños, la de caer al vacío sin fondo mientras alguien reía en la distancia. El alcohol ayudó, claro, pero no fue solo el alcohol porque cuando ella puso su mano sobre la mía mientras yo contaba una historia absurda de mi infancia, sentí una electricidad que no tenía nada que ver con las cervezas que llevaba encima. La noche avanzó, la fiesta se fue vaciando, y cuando Marcus nos encontró dormidos en el sofá a las 6 de la mañana, no dijo nada. Solo nos cubrió con una manta y nos dejó un mensaje en la mesita: no voy a preguntar, pero por favor lávense los dientes antes de irse. Despertamos abrazados, con el sol entrando por la ventana y la resaca empezando a hacer de las suyas. Y en lugar de sentir la incomodidad de lo que había pasado, porque sí, había pasado. Y había sido intenso y torpe y maravilloso como solo puede serlo la primera vez con alguien que te hace reír. Incluso cuando no sabes lo que estás haciendo, sentí una calma rara, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El shock llegó cuando intercambiamos números y ella me pidió mi apellido para agregarme a redes sociales. Coleman, dije mientras ella tecleaba en su teléfono, y vi cómo su cara cambiaba de color en cuestión de segundos, pasando del sonrosado de la resaca a un blanco pálido que me heló la sangre. Coleman, Nathan Coleman, preguntó con una voz que ya no era la de la noche anterior, sino la de alguien que acaba de recibir un golpe en el estómago. Sí, Nathan Coleman, ¿por qué?, respondí mientras ella giraba el teléfono para mostrarme la pantalla. Y ahí estaba la foto de perfil de su madre, mi tía Margaret, la hermana menor de mi padre. Una mujer que no veía desde el funeral de mi abuela hace 10 años y que reconocí al instante a pesar del tiempo. Chloe Margaret Coleman, leí en su perfil, y entonces entendí todo. Entendí por qué su sonrisa me resultaba familiar, por qué sus gestos me recordaban a alguien que no podía identificar, por qué el universo nos había juntado esa noche no para darme una segunda oportunidad sino para jugármela. Broma más cruel que he recibido en toda mi vida. Nos quedamos en silencio, los dos sentados en el borde de la cama de Marcus que ni siquiera era nuestra cama, mirándonos como dos condenados que acaban de escuchar la sentencia. Nunca nos presentaron en las reuniones familiares. Yo siempre viví en otro estado con mi mamá después del divorcio, y tú eras solo el nombre de un primo lejano que mencionaban de vez en cuando. Balbuceó ella mientras yo intentaba procesar que la chica con la que había conectado tan profundamente era mi prima. No una prima lejana de esas que ves cada 5 años en una boda, sino la hija de la hermana de mi padre, una consanguinidad que no era directa pero que en nuestra familia era suficiente para desatar el infierno.
¿Qué hacemos?, pregunté, y ella respondió con una honestidad que me dolió más que cualquier mentira: no lo sé. Pero lo que pasó anoche no se puede deshacer, y no creo que podamos fingir que no pasó nada. Decidimos mantenerlo en secreto, no por vergüenza sino porque sabíamos que nuestras familias no lo entenderían, que convertirían un error impulsivo en un escándalo de proporciones bíblicas. Y durante las siguientes semanas nos vimos a escondidas. No para repetir lo que había pasado sino para intentar entenderlo. Para hablar con la persona que ahora compartía el peso de un secreto que ninguno de los dos había pedido cargar. Nos encontrábamos en cafeterías de otras ciudades, en parques donde nadie nos conociera, y hablábamos de nuestras infancias separadas, de los fragmentos de familia que nos unían sin que lo supiéramos, de cómo dos personas pueden sentirse tan cercanas sin saber que ya lo eran por la sangre. ¿Crees que esto es un castigo por algo?, me preguntó Chloe una tarde, sentados en una banca frente a un lago artificial. Y yo le respondí que no creía en castigos ni en designios divinos, que esto era solo una coincidencia desafortunada, un chiste de mal gusto del destino que nos había tocado vivir sin manual de instrucciones. El problema fue que alguien nos vio, alguien que conocía a ambas familias y que no dudó en llevar el chisme a la cena de los domingos, y como todos los secretos que intentas enterrar, este empezó a brotar como una mala hierba que crece más fuerte cada vez que intentas arrancarla. Primero fueron las miradas extrañas en las reuniones familiares, luego los comentarios que se hacían en voz baja cuando entrábamos a una habitación, y finalmente la confrontación directa, esa que ocurrió un sábado en casa de mis padres cuando mi tío Robert nos señaló con el dedo y dijo, en medio de un silencio que cortaba el aire: ¿alguien me explica por qué vi a estos dos besándose en el estacionamiento del cine la semana pasada? El caos se desató como un incendio en una fábrica de fuegos artificiales. Mi madre rompió a llorar. Mi padre golpeó la mesa con el puño, la tía Margaret se llevó las manos a la cabeza y Chloe se quedó paralizada, con los ojos tan abiertos que parecían dos lunas llenas de terror. No fue lo que piensan, nosotros no sabíamos. Cuando lo descubrimos ya era demasiado tarde para evitar lo que había pasado. Intenté explicar con una voz que sonó más temblorosa de lo que quería, pero nadie quería escuchar explicaciones. Solo querían culpar a alguien, encontrar un villano en esta historia que no tenía villanos. Solo dos personas que cometieron un error sin saber que lo estaban cometiendo. Mi padre me agarró del brazo y me sacó al jardín, donde me dijo con una furia contenida que nunca le había visto: ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia? ¿Cómo no te diste cuenta de quién era? ¿Acaso no te enseñamos quiénes son tus parientes? Le respondí que la familia es grande y dispersa, que Chloe llevaba otro apellido, que yo no había visto a su madre desde niño, que no era mi culpa que nadie me hubiera hablado de ella. Pero él negó con la cabeza como si mis palabras fueran moscas molestas que había que ahuyentar. La vergüenza que has traído sobre esta casa no se borra con excusas, Nathan, esto va a perseguirnos por años, dijo antes de darme la espalda y volver adentro, dejándome solo en el jardín con las manos vacías y el pecho ardiendo de una rabia que no sabía contra quién dirigir. Chloe salió por la puerta trasera unos minutos después, con el maquillaje corrido y la mirada perdida, y me dijo que se iba a su casa, que no podía quedarse un minuto más en ese ambiente de odio y señalamientos. Esto nos destruyó, Ethan, no solo a nosotros sino a todos, y lo peor es que ni siquiera fue nuestra culpa. Fue solo mala suerte, una maldita coincidencia de mierda, dijo mientras se subía a su auto. Y yo quise detenerla, quise decirle que no se fuera, que podíamos enfrentar esto juntos. Pero no salió ninguna palabra de mi boca porque en el fondo sabía que tenía razón, que no había manera de reparar el daño, que la familia ya había elegido sus bandos y nosotros estábamos solos en medio del campo de batalla. En las semanas siguientes, las llamadas se volvieron insoportables, primas que querían el chisme de primera mano, tíos que me llamaban para decirme que estaba deshonrado el apellido, y una abuela que me escribió una carta donde me pedía que fuera a la iglesia a confesarme porque según ella el diablo se había metido en mi corazón. Perdí la confianza de muchos. Empecé a ser el tema de conversación en las reuniones familiares a las que ya no me invitaban, y mi propia madre me dijo por teléfono que tal vez sería mejor que no fuera a la cena de Navidad de ese año, que el ambiente no era el adecuado y que necesitaban tiempo para digerir lo ocurrido. Tiempo para digerir, como si hubiera servido un plato podrido en la mesa y no un error humano que podría haberle pasado a cualquiera en las mismas circunstancias. Chloe y yo dejamos de hablarnos. No por decisión propia sino porque el peso del juicio familiar era tan abrumador que cualquier conversación entre nosotros se convertía automáticamente en un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que nunca podría ser. La última vez que la vi fue en el funeral de mi tía Margaret, un año después, donde nos cruzamos de lejos pero ninguno se acercó al otro porque sabíamos que cualquier gesto, por mínimo que fuera,
sería interpretado como una provocación. Ella estaba del otro lado de la fosa, con el cabello más corto y una tristeza en los ojos que no era solo por su madre. Y cuando nuestras miradas se encontraron, levantó la mano en un saludo apenas perceptible que yo devolví con un movimiento de cabeza. Y ese fue todo el adiós que tuvimos. Un gesto mínimo entre dos personas que habían compartido una noche de conexión genuina y que terminaron pagando un precio demasiado alto por un accidente del destino. Después del funeral, me mudé a otra ciudad. No para huir del recuerdo, sino para empezar de cero en un lugar donde nadie conociera mi historia y donde pudiera construir una versión de mí mismo que no estuviera definida por el error más grande de mi vida. Consigo llevo una caja con fotos viejas y la carta que Chloe me escribió antes de que todo explotara. Una carta donde me decía que no me arrepentía de haberme conocido, solo de las circunstancias, y que esperaba que algún día pudiéramos reírnos de esto. Aunque en el fondo los dos sabíamos que algunas cosas no son para reírse, sino para archivarlas en algún rincón oscuro de la memoria y esperar que el tiempo las vuelva menos pesadas, como piedras que el río pule hasta convertirlas en guijarros que apenas duelen al tocarlos. La mudanza a otra ciudad no fue un escape, porque los fantasmas viajan gratis en el equipaje, pero al menos me permitió respirar sin sentir que cada vecino sabía mi nombre y la historia que venía con él. Me instalé en un apartamento pequeño en Austin. Una ciudad lo suficientemente grande para perderse y lo suficientemente pequeña para encontrar algo de calma. Y conseguí un trabajo en una tienda de discos de vinilo que era propiedad de un tipo llamado Leo. Un ex músico con barba de 3 días y una sabiduría callejera que repartía entre chistes malos y consejos que no pedías. Los primeros meses fueron una rutina de trabajo-casa-trabajo, sin ganas de socializar ni de arriesgarme a repetir errores. Pero Leo insistía en que saliera con él y sus amigos los viernes, diciendo que una mente ocupada no extraña. Pero una mente distraída a veces se tropieza con algo bueno sin querer. Acepté una noche, luego otra, y poco a poco fui conociendo a personas que no sabían nada de mi prima ni de mi familia ni de la fiesta que lo cambió todo. Y esa ignorancia fue un bálsamo que no sabía que necesitaba hasta que pude reír sin que la risa se me atragantara en la garganta. Fue en uno de esos viernes, en un bar con música en vivo y mesas pegajosas, donde conocí a una chica llamada Sophie, una enfermera de ojos verdes que odiaba el drama tanto como yo y que tenía una forma de escuchar que hacía que quisieras contarle hasta tus sueños más tontos. No hubo esa conexión instantánea que tuve con Chloe, sino algo más lento, más construido, como una casa que se levanta ladrillo por ladrillo en lugar de aparecer por arte de magia. Sophie sabía que tenía un pasado complicado porque Leo, con su falta de filtro, se encargó de contarle la versión censurada antes de presentarnos. Y cuando ella me preguntó directamente qué había pasado, le dije la verdad sin adornos, porque ya estaba cansado de cargar con ese secreto como si fuera un collar de plomo. Conocí a una chica en una fiesta, conectamos, pasó lo que pasó, y al otro día resultó ser mi prima. No hubo manera de arreglarlo, la familia se partió en dos y yo terminé aquí, tratando de reconstruir algo que ni siquiera sé cómo se llama, le conté mientras ella bebía su cerveza sin juzgar. Y cuando terminé, solo dijo, «¿Qué mierda, no?». Asentí, y esa simple frase, ese reconocimiento de lo absurdo sin intentar buscarle un significado profundo, fue más terapia que todos los meses que pasé dándole vueltas al asunto en mi cabeza. Mientras yo construía algo nuevo en Austin, los ecos del escándalo seguían resonando en mi familia original. Según me contaba mi hermana menor, Andrea, que era la única que todavía me hablaba sin filtros ni reproches. La tía Margaret se mudó a otro estado, dice que no soporta las miradas de la gente en el supermercado. Y Chloe se fue con ella porque ya no aguantaba los comentarios de los primos. Me dijo Andrea por teléfono una noche, con esa voz que usaba para dar malas noticias sin azúcar agregada. También me contó que mi padre había tenido una pelea brutal con su hermano Robert, el que nos señaló en la reunión, y que desde entonces no se dirigían la palabra. Como si el pecado original de esa noche hubiera encontrado en esa pelea un nuevo cauce para seguir haciendo daño. Mamá llora cuando alguien menciona tu nombre, no por tristeza sino por vergüenza, y eso es lo que más me duele. Que haya vergüenza donde debería haber comprensión, dijo Andrea antes de colgar. Y me quedé mirando el techo de mi apartamento con la sensación de que todo lo que había construido en Austin era solo un castillo de naipes que podía derrumbarse con el primer viento que soplara del pasado. Un año después de mudarme, recibí un mensaje de Chloe por una red social que ya no usaba, donde ella me escribía desde una cuenta falsa para decirme que su madre había muerto, que el cáncer se la había llevado en 3 meses, y que necesitaba saber que yo estaba bien, que no cargaba con culpa por lo de aquella noche, porque en el lecho de muerte su madre le había confesado que nunca debió enojarse tanto,
Que el amor familiar no debería romperse por un error que nadie cometió a propósito. Leí el mensaje varias veces, con el corazón apretado como un puño. Y respondí con algo que salió de un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Chloe, no cargues con culpas que no te pertenecen, lo que pasó fue una tormenta perfecta, y aunque nos arrastró a todos, no defines quiénes somos ni lo que podemos llegar a ser. Cuídate, y si algún día nuestras vidas se cruzan, espero que sea para brindar por lo que sobrevivimos, no para llorar por lo que perdimos. Ella respondió con un emoji de un sol y luego borró la cuenta. Como si ese intercambio hubiera sido un fantasma que necesitaba exorcizar para poder seguir adelante. Mientras tanto, mi relación con Sophie se fue profundizando sin fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Construida sobre cosas pequeñas, ella dejaba notas en mi nevera con dibujos de animales. Yo aprendía a hacer su café exactamente como le gustaba. Y los fines de semana veíamos documentales de naturaleza hasta que uno de los dos se quedaba dormido en el sofá. Una noche, después de una cena donde ella había conocido a Leo y a su novia, Sophie me dijo algo que me dejó pensando por días: no te defino por lo que pasó con tu prima, Ethan. Te defino por cómo elegiste vivir después, y la verdad es que eres de las personas más decentes que conozco, aunque intentes esconderlo detrás de esa fachada de tipo duro. Quise responder algo ingenioso, pero solo atiné a darle las gracias. Y mientras la luz de la luna entraba por la ventana y ella se recostaba en mi hombro, supe que no necesitaba resolver el pasado para tener un futuro, que a veces las cosas no se arreglan. Solo se aceptan, y en esa aceptación hay una paz más honesta que cualquier intento de reconciliación forzada. La reconciliación con mi familia no llegó de forma dramática ni en un momento especial, sino a través de pequeños gestos que se fueron acumulando con el tiempo. Primero fue Andrea, que vino a visitarme a Austin sin avisar, y al verme en la puerta del apartamento me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas bajo la chaqueta. Ya es suficiente de castigos, Nathan, tú no hiciste nada malo, fue un accidente, y si la familia no lo entiende, entonces la familia está equivocada, dijo mientras entraba con una maleta que parecía más grande que ella. Y esa noche nos emborrachamos con whisky barato y reímos de cosas que no tenían nada que ver con el pasado. Luego fue mi madre, que empezó a llamarme los domingos por la mañana con preguntas anodinas sobre el clima y la comida, evitando cualquier tema delicado pero manteniendo el hilo de una conversación que se había roto y que ella intentaba coser con hilos invisibles. Y finalmente mi padre, que me escribió una carta donde admitía que había reaccionado mal, que el miedo al que dirán lo había cegado, y que aunque no entendía del todo lo ocurrido, estaba dispuesto a escucharme sin juzgar si algún día decidía volver a casa. No volví a casa, no de forma permanente al menos, pero sí fui a visitarlos una Navidad, 3 años después del desastre, y aunque el ambiente era tenso y las miradas se cruzaban con cuidado, logramos cenar juntos sin que nadie tirara los cubiertos ni abandonara la mesa llorando. Chloe no estaba, claro, porque ella se había mudado a Oregón con una pareja nueva y había decidido cortar lazos con casi toda la familia. Pero su ausencia flotaba en el aire como un fantasma que todos reconocían pero que nadie nombraba. Al final de la noche, cuando ya los regalos estaban abiertos y los niños jugaban en el suelo, mi tío Robert se acercó a mí en la cocina, pidió un vaso de agua y dijo, sin mirarme: quizás me apresuré a juzgarlos aquella vez, no sabía toda la historia, solo vi lo que mis ojos querían ver. Ninguno sabía la historia completa, tío, ni siquiera nosotros, y eso fue lo que nos condenó, le respondí mientras se la sentía y se alejaba con su vaso de agua, dejándome solo con el rumor de la fiesta al fondo y la certeza de que algunas heridas cicatrizan mal, pero cicatrizan, y con el tiempo dejan de doler aunque la marca siempre esté ahí para recordarte que fuiste frágil, que te rompiste, que sobreviviste. La moraleja. Si en una fiesta conoces a alguien perfecta, conectan en todo y sienten que se conocen de toda la vida, probablemente es porque sí se conocen de toda la vida. Antes de intercambiar apellidos, intercambia árboles genealógicos, es más seguro. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.